5. La nieve cubrió totalmente Pembroke. Todo lo que se podía ver más allá era la blancura del manto del invierno, y Sara se dio cuenta de que el castillo era menos confortable de lo que le había parecido al principio. Hacía frío en todas partes, y Lady Lettice era bastante frugal con la leña para encender las chimeneas. Frugal no, se dijo, era avara. Ya basta de comprender y suavizar las cosas que pasan aquí. Eso lo decidió el día que Fred la gritó y la dejó sola en un camino fuera del castillo. Las cosas había que llamarlas por su nombre. Lord Russell era un tirano. Lo había visto castigar a sus hombres de maneras crueles, gritar a los criados, tirar la comida porque no era de su agrado. Lady Lettice era dura con sus ayudantes y con sus damas de compañía. A ella la hacía sentir peor que una criada cada vez que la tenía cerca, y había muchos días en que procuraba no tener que encontrarse con ella más de lo obligatorio. Se alegraba cuando la dama anunciaba que estaba indispuesta, y luego se sentía mal por eso. Era como alegrarse del mal ajeno, pero es que sólo así descansaba de su mala presencia en las cenas. Y a Lord Fred cada vez lo veía menos guapo. No le gustaba su boca, de donde fácilmente salían insultos y gritos. No le gustaba su cabello, grasoso porque no se bañaba sino el día de San Silvestre. No le gustaba su mirada, que la recorría de arriba abajo de una manera poco agradable. Se había alegrado enormemente el día que algo le cayó mal y estuvo en cama 3 días. Ella no fue a verlo ni una vez. Ella no era así, se lamentaba. Ella era una mujer buena, piadosa, que se preocupaba por los males del otro. Constantemente ayudó a su madre visitando a los aldeanos, llevándoles granos, pan, y a veces hasta los huesos de algún animal con el que pudieran ellos dar sazón a sus caldos. Con Nelly aprendió a coser heridas, cosa que antes le aterró. Cosía la piel abierta y sangrante como si fuera tela, ayudó a ajustar huesos de brazos y piernas para que pegaran de nuevo, y ayudó a revisar muelas de niños que no estaban tan sanas. Su madre siempre la mantuvo al margen de las personas con enfermedades más graves. Cuando en una aldea cercana arreció la viruela, los hijos de Lord Bulgar no se aventuraron a salir del castillo, pero había sido por razones de supervivencia, nunca porque les diera asco la gente enferma. Pero aquí se hallaba deseando que todos bebieran agua del pozo y les diera diarrea por una semana para que la dejaran en paz. ¿Qué iba a hacer cuando estuviese casada? ¿Cómo de peores serían entonces sus deseos? ¿Se convertiría en una mujer amargada, mascullando maldiciones para todos? A pesar del frío, subió las escaleras que llevaban a lo alto de la torre del homenaje, desde donde se podía ver todo el blanco paisaje varias leguas más allá. Se envolvió en una gruesa manta y soportó el frío, y se quedó allí, sola, pensando en nada. Claire se había opuesto a subir aquí, así que tenía un momento de quietud y soledad. Cerró sus ojos. Señor Dios, dadme fuerza, oró. Sé que no soy la más devota, pero escuchadme, os lo ruego. No quiero. Se detuvo. Había estado a punto de desear algo horrible. Había estado a punto de decir que no quería a Lord Fred. Pero Dios escuchaba los pensamientos, decía el padre Prudence, así que, aunque no lo había dicho en voz alta, Dios sabía que eso era lo que en verdad quería. Se asustó. ¿Cómo se deshace una oración? ¿Cómo se echa atrás una petición? Se mordió los labios y dio la vuelta para volver al interior de la torre. No había sido buena idea venir aquí. Os encuentro, dijo una voz, y su corazón se aceleró. Dios la estaba castigando. Aquí estaba el objeto de sus oraciones, Lord Fred. Mi hermosa dama, no deberíais estar en un sitio tan peligroso. Os... os habéis recuperado, tartamudeó Sara dando un paso atrás, y Frederick sonrió avanzando hacia ella. Sois una hermosa visión, dijo él, ignorando su comentario. Vuestro cabello rojo brilla sobre la blanca nieve. Sois... Milord, desearía volver al interior de la torre. ¿Por qué? ¿Tenéis miedo de mí? Sara guardó silencio, pero esta vez le sostuvo la mirada. Estaba cansada de ser siempre digna y correcta. Esta vez iba a presentar batalla. Miró en derredor. No había nadie que la pudiese defender en caso de que Lord Fred quisiera hacerle algo, como besarla o gritarla. Y aquel pensamiento la abrumó. ¿Por qué tendría ella que necesitar protección del que sería su marido? Él debía protegerla a ella, él debía ser su refugio.
Cuando se casara, su vida estaría completamente en sus manos, pero no estaría a salvo allí. Nunca lo había estado. Una lágrima rodó por su mejilla, y Frederick lo advirtió. Se acercó a ella con gesto galante y alargó su mano para secársela, pero Sara la desvió con la suya. Fred frunció el ceño. ¿Os molestan mis atenciones? Me molesta que, aun sabiendo que mi honra está en riesgo al estar a solas con vos, no os importe e insistáis en agravar la situación. Tenéis una lengua muy larga y afilada, dijo Fred con tono duro. Seré vuestro marido, respetadme. No hagáis cosas que me impulsen a usar mi lengua larga y afilada. Ganaos la admiración y el respeto, que cada vez menguan más en mí. ¿Qué estáis diciendo? No me siento segura con vos, siguió Sara, sorprendida de la ira que se acumulaba en su pecho, porque o me gritáis, o me forzáis para besaros, o tocarme de manera indecorosa. Otra lágrima rodó por su mejilla, más gruesa que la anterior, pero lo hermoso de la visión no le impidió a Frederick abofetearla, y Sara la dio su cabeza cubriéndose la mejilla golpeada con sus dos manos. Dolía, dolía muchísimo. Nunca nadie la había abofeteado. Oh, qué dolor que ese privilegio se lo llevara su prometido. El monstruo de Pembroke, dijo entonces con rencor, sois vos. Aprovechó el instante en el que Fred estuvo patidifuso para huir, tomó sus faldas y corrió hacia las escaleras que la llevarían al interior de la torre. Corrió sin decoro hasta llegar al gran salón, y luego de eso, corrió de nuevo hasta alcanzar la torre donde estaba su habitación, y corrió escaleras arriba. Cuando estuvo dentro, cerró la puerta y le puso el cerrojo. Sus damas estaban allí, y se sorprendieron de verla así. Cuando Sara empezó a llorar, corrieron a auxiliarla. Sara de Albermell cumplió 15 años. No fue una ocasión feliz para ella, pues cada vez se acercaban más sus 16, momento en que se convertiría en la esposa de Frederick Rawson, futuro conde de Pembroke. Lo que antes era una espera feliz, ahora se estaba volviendo tortuosa. Antes el tiempo se le había hecho demasiado largo, faltaba mucho para ser la esposa de Frederick. Ahora, un día sucedía al otro, y el tiempo pasaba con demasiada rapidez, acercando más la fecha en que tan terrible suceso se diera. Preparad los baúles, le dijo Lady Lettice una mañana de primavera. Nos vamos a Londres. Y no pudo decir ni opinar nada contra eso, así que, obedientemente, dio el aviso a sus damas y a su doncella, pero entonces le dijeron que solo podría llevar una acompañante, y Sara se debatía entre Sue y Claire. Necesitaba a Sue para que le ayudase en muchas cosas, pero estaba segura de que añoraría la compañía de Claire. Finalmente, se decidió por esta última, y emprendieron el viaje a Londres. Fue en el mismo carruaje que Lady Lettice, pero no pudieron hacer ni una parada para lavarse. A veces, ni siquiera para esconderse entre los matorrales y hacer sus necesidades. Sara llegó a preguntarse si Lady Lettice orinaba. Afortunadamente, el clima era bastante bueno y era poco lo que sudaban. Algo que notó una noche en que acampaban era que Sir Wulfric no venía con ellos. Le preguntó de esto a Lady Lettice, pero la mirada que ella le dirigió fue en extremo de molestia. Lo dejaron al cuidado de Pembroke, le susurró después Claire, que había podido sacar de algún caballero la información. Creo que se trata de que les avergüenza tener un pariente, ya sabéis, con el rostro así. Pero eso no es de nacimiento, oí que se debe a un accidente con fuego. Claire apretó sus labios y se encogió de hombros sin saber qué decirle. Sara había visto a muchos soldados con marcas de guerra bastante feas, no tan feas como las de Sir Wulfric, pero nunca había notado que eso avergonzara a sus familiares, por el contrario. La ausencia del caballero tendría que deberse a algo más que a las simples apariencias. En cambio, Lord Frederick sí que iba con ellos. Al principio cabalgó junto con los demás caballeros, pero ya luego prefirió el cómodo y cálido interior del carruaje. Sara lo observó dormir durante horas en el hombro de su abuela, preguntándose cómo era posible que la anciana mujer no se diera cuenta de lo cruel que era su nieto. No delante de su abuela, se dio cuenta. Ante Lady Lettice era la perfecta muestra del decoro y el buen estar, la trataba a ella como un preciado tesoro, y sonreía con gracia y orgullo. Pero era pura falsedad.
Luego de aquella discusión en lo alto de la torre, no habían vuelto a hablar para nada. Ni siquiera los esporádicos paseos se habían vuelto a repetir. Ella huía de él, tenía que admitirlo, y siempre, siempre, se aseguraba de ir acompañada de sus damas, y al menos uno de los caballeros de Albermell. Agnes y Claire se habían sorprendido un poco de la insistencia de ella para que ahora un hombre armado las acompañara, pero ella no dio razones. No podía evitar ser la prometida de Lord Fred, pero sí que podía evitarlo a él. Luego de varios días de viajes, interminables, a gusto de Sara, llegaron al fin a la ajetreada Londres. Sara llevaba un par de años sin venir, y lo que sabía de la corte era que su padre no era muy simpatizante del rey Juan, al que tildaba de tirano, caprichoso y algo mentecato por perder tantos dominios de Inglaterra en guerras absurdas. Pero eso lo decía puertas adentro. No se podía lanzar tales juicios contra el monarca, o acarrearía graves consecuencias. La casa de los Pembroke en Londres era bastante grande, amplia y hermosa. Lo primero que hizo al entrar a la habitación que le asignaron fue ordenar un baño, uno de verdad. Se alegró al ver que la doncella obedecía sin vacilar y que nadie la contradecía. En 2 semanas iremos a la corte, dijo esa noche Lady Lettice, con una copa de vino en las manos y dándole un pequeño sorbo. Tenemos entrevista con el rey. Sara abrió grandes sus ojos de sorpresa, pero se cuidó de hacer ruido alguno. Una entrevista con el rey era algo grande, un acontecimiento digno de recordar para el resto de la vida. Nunca había visto al rey en persona, pero debía estar a la altura de la situación, así que se apresuró a iniciar los preparativos. Afortunadamente, también Lady Lettice consideraba esta ocasión digna y las convidó a varios lugares donde, según sus palabras, se vendían las mejores sedas, cintas y encajes. Tenían solo 2 semanas para preparar cada una un vestido propio para una entrevista con el rey, pero Sara no se angustió. Claire y ella eran las mejores y más rápidas cosiendo en Albermell. Tuvo tiempo incluso de hacerles algunos bordados en las juntas de los codos y los hombros a su vestido. Debido a su edad y su condición de soltera y doncella, no podía elegir colores muy fuertes, pero sabía que el azul resaltaba sus ojos y su cabello, así que se decantó por una seda azul celeste, que junto con su tocado, que lamentablemente ocultaba parte de su cabello, harían una buena combinación. Lady Sara. La saludó una tarde Frederick en la sala de estar de la casa Pembroke, y Sara lo miró de hito en hito. Cerca estaba Lady Lettice, así que seguramente se estaba comportando para guardar las apariencias. ¿Me concederíais el honor de acompañarme a una suave caminata por la ciudad? Ella siguió mirándolo con desconfianza. Me haríais muy feliz. Ella apretó los dientes. No podría negarse, pero entonces le lanzó una mirada a Claire, que de inmediato localizó a uno de los lacayos para que les acompañara. No tenía aquí a los fieles soldados de su padre, pero de algo serviría un simple lacayo. Sin embargo, esta vez Frederick se comportó. A pesar de la tirantez en su trato últimamente, parecía dispuesto a olvidarlo, y Sara se preguntó si acaso no era tiempo de perdonarle. Iba a ser su marido, después de todo, y no tenía escapatoria. Lo único que podía hacer era que el trato entre los dos se suavizara, así que puso de su parte y participó en la conversación. Por las noches acudieron a algunas reuniones de otros nobles, y Sara empezó a hacerse un poco popular por su juventud y belleza. Lord Frederick la presumía como si fuera alguno de sus anillos, pero ella no se molestaba del todo por eso. Sin embargo, otra vez se desencantó de estas fiestas. ¿Por qué estas personas olían tan mal? Se le hizo vital el uso de su abanico, necesitaba, cada pocos segundos, retirar de su nariz los fétidos olores que salían de la ropa, del cabello, y a veces de la misma boca de personajes ilustres como condesas, condes y sus amantes, los hijos de estos, y hasta el más humilde siervo parecía estarse pudriendo en vida. Comprendió completamente a su madre, y también estaba empezando a odiar a Londres. «Padre», exclamó Sara al verlo. Era una sorpresa, era hermoso. No había imaginado verlo aquí, pues su última visita a Londres había sido muy reciente. Sin embargo, aquí estaba. «Hija mía, qué placer veros al fin.
Os he buscado desde que supe que Lord Pembroke estaba en la ciudad con la esperanza de que hubieseis venido vos también. Sara sonrió ampliamente, completamente feliz. ¿Cuántos días más estaréis en Londres? Wulfgar hizo un gesto pesaroso. Varios más, me temo. No lucís muy feliz ante la perspectiva. Y no lo estoy, le sonrió su padre. Extraño a Albermell. Sara estuvo a punto de confesar que ella también extrañaba el castillo de sus padres, pero se detuvo a tiempo. Ella no debía quejarse de esa manera, debía acostumbrarse, como fuera, a Pembroke. Convidó a su padre a la sala de la casa Pembroke y le ofreció un asiento y vino. Wulfgar los aceptó con una sonrisa, y Sara lo miró fijamente. No sabía qué asuntos retenían aquí a su padre, y no se sentía con confianza para preguntarle. Podían ser asuntos oficiales, secretos. ¿Cómo os tratan en Pembroke? Le preguntó Wulfgar, y Sara sonrió. Bien, padre. ¿Es Frederick amable con vos? Excepto por la vez que le gritó que se callara, que la dejó tirada en un camino y que le pegó. Sí, pensó Sara manteniendo su sonrisa. Padre, ¿sabéis por qué quieren Lord y Lady Pembroke presentarme ante el rey? Wulfgar elevó una ceja. Es una unión importante, le contestó. Tal vez intentan asegurarse el favor del rey. ¿Su Majestad podría oponerse? No tiene por qué, la tranquilizó Wulfgar. Lord Russell es su fiel vasallo. Le conviene que alguien como él se haga más poderoso con un matrimonio así. ¿Y vos, sois fiel vasallo del rey? Wulfgar no contestó, en su lugar. Se echó a reír y vació el vino que su hija le había servido. Tranquilizaos, Sara, le pidió Sara. Vuestra boda con Lord Frederick es casi un hecho. ¿Cuándo iréis a verlo? Ya en 3 días. No estéis nerviosa. Mantened una sonrisa cordial. No habléis si no os lo solicitan, y no miréis directamente a los ojos a nadie que sea superior a vos. Cuando habléis, recordad mantener un tono de voz amable y sonreíd. Sí, padre. Sois hermosa como vuestra madre, y tenéis todos vuestros dientes, así que no temáis, y sonreíd. Sara no pudo evitar soltar la carcajada. ¿Habéis visto ya qué dientes tienen ciertas personas aquí? Oh, los he visto, sí. A veces odio a Nelly. Si ella no nos hubiese enseñado, yo no estaría padeciendo tanto en medio de tanta gente que considera el bañarse como lo peor que alguien puede hacer. Tengo que bañarme a escondidas de Lady Lettice. Y seguid haciéndolo. Cuando os caséis con Lord Frederick, tal vez logréis convencerlo de adoptar nuestras costumbres. Sara intentó mantener la sonrisa y se esforzó mucho en ello. La verdad era que todo aquello que tuviera que ver con lo que pasaría luego de su casamiento la ponía en extremo nerviosa. Poco después, su padre se despidió de ella, dándole la ubicación y el nombre de la posada donde se estaba quedando esos días. Sara la memorizó y abrazó a su padre con nostalgia. Siempre que se despedía de él, lo hacía sin saber cuándo lo volvería a ver. Sara de Albermell conoció a Juan sin tierra, el rey de Inglaterra, y le pareció que era bajito, pelirrojo, con un rostro aguileño que no destacaba mucho. Lo observó por unos instantes cuando fue presentada ante él junto a Lord Pembroke, que se unió a ellos el día anterior, Lady Lettice y Lord Frederick, haciendo los cuatro unas correctísimas venias ante el monarca. Sintió la mirada del rey horadarla, pero tal como dijo su padre, mantuvo los ojos bajos. Importante adquisición habéis hecho, Rawson, dijo el rey, usando el apellido del Lord de Pembroke. Sara se cuidó de no levantar la vista. Me ha asegurado su padre que es fértil como un conejo, rió Lord Russell, y Sara escuchó las risitas de los demás en la corte. No estaban solos. Tras ellos había decenas de personas con sus vestidos caros, abanicándose los rostros y sonriendo como si en ello les fuera la vida. Sara tenía los ojos fijos en el calzado del rey, unos zapatos de cuero que parecían muy cómodos y que debían tener poco uso. A su parecer, un rey lo único que hacía era estar sentado en su trono. ¿Y cuándo se harán los desposorios? Cuando la criatura cumpla los 16, Majestad. Pero ya tiene la costumbre de las mujeres, ¿no es así? Se hizo un silencio y Sara apretó sus dientes. Estaban hablando de ella como si fuera una vaca de cría. Así es, contestó Lady Lettice, Majestad. ¿Quién entonces impuso que se esperara a cierta edad?
Lord y Lady Albermale, los padres de la criatura. Interesante. ¿Falta mucho para ese suceso? 1 año, Majestad. ¡Qué tortura! Lord Frederick lo llamó el rey, y éste dio un paso adelante. ¿Os sentís conforme con la elección de vuestros abuelos? Sara empezó a sentirse nerviosa. ¿Acaso estaba insinuando que, de no estar contento, todo se echaría atrás? Así es, Majestad, contestó Frederick, y Sara cerró sus ojos, pero no supo si era alivio, realmente. Imagino que ya desesperáis por el día en que podáis desflorar a tan hermosa doncella. Así es, Majestad. Guardad la compostura hasta entonces. Sois joven, pero no olvidéis que sois un caballero. Claro que sí, Majestad. Habláis bien. Rawson, llamó el rey, y Sara tuvo la fuerte tentación de levantar la vista. Le daba la impresión de que el rey no había dejado de mirarla un instante, pero podía estar exagerando. Quiero conversar con vos luego, a solas. Sí, Majestad. Fueron despedidos sin más ceremonias, y todos volvieron a la casa Pembroke excepto Lord Russell. Sara se sentía agotada. Solo había estado unos pocos minutos ante el rey, pero era como si hubiese corrido durante largo rato. El agotamiento le hizo dormir un poco más de lo usual en la siesta, y luego en la noche no sentía sueño. Tal vez si lograba encontrar algo en lo que ocupar su mente, como un libro, podría volver a dormirse. Había visto que Lord Russell tenía algunas copias de reflexiones cristianas, y hasta la misma Biblia. Si bien las jóvenes como ella tenían prohibido leer el sagrado libro sin la supervisión de un sacerdote, las reflexiones sí que podría hojearlas. Encontró a Lord Russell y a Frederick en la sala a la que pretendía entrar, y al parecer había sido tan silenciosa que ninguno de los dos caballeros la vio ni la oyó. Estaban concentrados hablando. No quería interrumpirlos, así que se dio la vuelta para volver a su recámara, pero entonces Frederick habló y se quedó quieta en su lugar. «Convertirla en su amante, ¿es lo que me estáis diciendo, abuelo?», le oyó decir. Escuchó a Lord Russell dejar salir el aire. «No me imaginé que Juan tuviera en tan poca estima a Wulfgar de Albermale. Prácticamente quiere volver a su hija una ramera delante de todos». Aquello aterró a Sara, que se puso una mano en el pecho y con mucho cuidado dio varios pasos atrás, escondiéndose detrás de un mueble donde pudiera escuchar sin ser vista. ¿Qué estaba pasando? ¿Que Juan qué? ¿Hablaban del rey? ¿Volver ramera a quién? A ella, era obvio. El miedo atenazó su garganta, y un ruido en sus orejas casi le impedía escuchar lo que los hombres decían. Estaban decidiendo su futuro, la iban a volver una querida. No, trató de tranquilizarse. Frederick no va a permitir algo así. No tenía nada que ver con que la amara o que él fuera un caballero. Simplemente el honor le impediría entregar a su prometida para que fuera la amante de alguien más, aunque ese alguien más fuera el mismo rey. Su confianza empezó a vacilar. Después de todo, no había visto mucho honor en Frederick. «¿Y qué vais a hacer?», preguntó Frederick, y Sara se sintió descorazonada. Al final, Frederick no podía decidir, sino Lord Russell. «¿Qué puedo hacer? Necesito el favor del rey, y si para eso debo deshacerme de vuestra prometida, tendré que hacerlo. Wulfgar de Albermale tendrá algo que decir. Él puede decir lo que quiera. Al final, es un súbdito más de Juan, y deberá obedecer. ¿Creéis que entregue su hija al rey? Él jamás podrá hacerla una mujer decente otra vez. Pero oponerse al rey es declararle la guerra. Albermale tendrá que ceder y vos, bueno, tendremos que conseguiros una nueva prometida. Es una molestia, abuelo. Lord Russell se echó a reír. Procuraré conseguiros una igual de bella. Constatad, esta vez, que sea una mujer más sumisa. ¿Os dio problemas Lady Sara? Demasiado voluntariosa para mi gusto. No os preocupéis, tendré más cuidado esta vez. Sara cerró sus ojos y una lágrima rodó por sus mejillas. Ya había declarado que ese par eran un tirano y un monstruo, pero no se había imaginado qué tan malos eran, y ella estaba a merced de ellos. 6. Sara no se quedó allí para escuchar cómo planeaban reemplazarla por otra mujer más hermosa y sumisa, sino que, con mucho cuidado, salió de su escondite y, silenciosamente, como había salido,
Volvió a su recámara. Llamó a Claire, que despertó un poco agitada, y entre lágrimas le contó la situación. Espantada, Claire se cubrió los labios, casi con deseos de echarse a llorar también. Ya estaba dando por perdida la reputación de su amiga. No así Sara, que se quedó despierta hasta el amanecer, pensando una manera de ponerse a salvo por sí misma, ya que no contaba con sus llamados protectores. Cuando al fin empezó a rayar el alba, se asomó por una ventana llamando a un niño de la calle, y a cambio de una moneda, le pidió por favor que buscara a su padre en su posada y le entregara un mensaje. Ella lo había escrito con su puño y letra, y el niño corrió presto con la promesa de que, al entregarlo, le darían otra moneda más. Pasó un día y nada ocurrió. Sara no se atrevió a preguntarle a Lord Russell su decisión acerca de su destino, ni a Frederick, por miedo a ser reprendida por haberlos escuchado hablar a escondidas. Sin embargo, notó que Frederick ahora era más distante con ella. Claro, ya no soy su prometida, ya no tiene que guardar las apariencias, pensó. En cualquier momento le pedirían que recogiera sus cosas, y le dirían que su nueva residencia era el Palacio Real. Al pensar en esto, lloraba. El destino de una amante era el peor de todos. Ya Juan tenía otras amantes, ¿no podía conformarse? Y entre ellas había hasta princesas, razón por la que vivía constantemente disgustado con el Papa, y si ni siquiera la princesa había podido librarse de tan horrible destino, ¿qué se dejaba para la simple hija de un conde? Ella no era heredera, después de todo, y su padre tenía otra hija de la que echar mano para hacer uniones ventajosas. ¿Estaba condenada, acaso? Volvemos a Pembroke, anunció Lady Lettice casi una semana después de la visita al rey, y Sara sintió el corazón querer salirse por su garganta. La miró esperando, esperando. Preparaos, Lady Sara, pudo respirar al fin. Eso significaba que seguía siendo la prometida de Frederick. Desde hacía meses esto ya no era para ella un motivo de regocijo, pero era mejor ser la esposa de un conde déspota que la querida de un rey tirano. No había punto de comparación entre las dos situaciones. Si bien su vida al lado de Frederick no iba a ser para nada feliz, al menos conservaría el respeto, el que se tenía a sí misma. Lord Russell y Frederick habían estado saliendo todos los días, se iban muy temprano y volvían muy tarde, y en últimas se adelantaron a Pembroke dejando a las damas bajo la custodia de sus caballeros. Sara había sentido morir. Había esperado noticias de su padre todos estos días, pero no había sabido nada de él. Los primeros días dudó que el niño hubiese entregado su mensaje, pero ahora podía comprender que solo su padre podía haber impedido que hicieran de ella una querida. No solo recibió el mensaje, concluyó, sino que, tal vez, había disuadido al rey, y ella conservaba su honor. Volvía a Pembroke, y nadie le había dicho que dejaba de ser la prometida de Frederick. Estaba a salvo. El regreso a Pembroke fue más feliz de lo que pensó. Fue capaz de ver aquellas piedras grises y aquellos torreones circulares casi hermosos. Estaba en casa. Ya era hora de que empezara a sentirlo así. Ya Frederick no le parecía tan horrible, pues el rey Juan lo era aún más, y entre dos males, el menor. Bienvenida de vuelta, mi lady, dijo una voz tras ella, y Sara se giró sonriente. Estaba tan feliz que ni siquiera el desastrado rostro de Sir Wulfric la alteró esta vez. Muchas gracias, Sir, dijo, e incluso hizo una corta reverencia, y no notó que el hombre se quedaba completamente deslumbrado, no solo por la belleza de su expresión en sí, sino por el hecho de que le dedicase una sonrisa. Lo primero que hizo fue acudir a la pequeña capilla del castillo, acompañada de Lady Clare y Lady Diane, la hermana de Frederick. Se arrodilló y dio gracias a Dios. La había librado de la peor vergüenza, del peor destino. Para siempre estaría agradecida. Sería una mejor cristiana, sería una mejor mujer e incluso una mejor prometida. Trataría de sobrellevar las cosas con Lord Frederick, sería un poco más sumisa y de lengua menos afilada. Por más que la hiciese enojar, por más que la ofendiese, ella recordaría el día en que estuvo a punto de ser la querida de un hombre y volvería a ser buena. Era una lección de por vida, y así pasaron las semanas y volvió a llegar el verano. Ya hacía un año que estaba en Pembroke, casi no se lo podía creer.
Notó entonces que Claire, su dama, tenía conversaciones a veces demasiado amistosas con Sir Arthur, uno de los caballeros de Pembroke, pero le avergonzaba preguntarle qué había entre los dos. Sir Arthur le parecía alguien agradable. Siempre sonreía y era amable, pero ella no podía decretar que su dama contrajera nupcias con este hombre, sino Lady Lettice, y dudaba que tuviese la sensibilidad de notar que una de las damas estaba enamorada. No seas así, recuerda de qué te ha librado Dios. En una ocasión en que las dos decidieron pasear para aprovechar el buen tiempo, les acompañó Sir Arthur y también Sir Wulfric. En un punto, Claire y Arthur se adelantaron en el camino, de tal manera que pareció que fuera ella su carabina y no al revés. Quedó a solas con Sir Wulfric varios pasos tras ellos, pero, como siempre, el caballero guardaba silencio. Él iba a su derecha, y por eso, cada vez que ella se giraba para mirarlo, lo único que podía ver de su rostro era su cicatriz. Suspiró. Ahora recordaba cuando sentía miedo de él, y le parecía vergonzoso. Sir Wulfric no solo la había defendido y ayudado una vez, sino que era mucho más amable que Lord Frederick. El día que añoráis está más cerca de lo que pensáis, dijo Nelly en aquella ocasión, y miró a Sir Wulfric preguntándose qué era lo que un hombre como éste añoraba. Gracias por acompañarnos, sir, dijo ella rompiendo el silencio, lo que lo tomó por sorpresa. Ah, gracias a vos por permitirme acompañaros. Sara sonrió. Seguro que nuestro capricho de dar una caminata os ha distraído de vuestros quehaceres de caballero. ¿Y cuáles creéis vos que son los quehaceres de un caballero, milady? Ella volvió a mirarlo temiendo haberlo ofendido con su pregunta, pero no pudo descifrar nada en la dureza de su piel, ni en sus ojos, y empezó a sentirse nerviosa. Bueno, los caballeros tienen muchas obligaciones importantes: resguardar el castillo, entrenarse, afilar su espada. No estamos en tiempo de guerra. El entrenamiento no obligatoriamente tiene que ser a diario, y mi espada está muy afilada, así que descuidad, no me distraéis de nada importante. Ella tragó saliva. En otras palabras, él declaraba que estaba bien que estuviese aquí. Sir Wulfric seguía el ritmo de sus pasos más cortos, se percató ahora. Con Fred siempre le tocaba ir casi al trote, pero ahora no, y volvió a sonreír. Este hombre monstruo estaba resultando ser más caballero que el principesco Frederick. Qué mala persona era, se mortificó. No estaba conforme con nada. Hacía días que la lucha en su mente era horrible, sin tregua. Darse cuenta de que la bella apariencia de su prometido escondía un ser despreciable la tenía todavía consternada, pero ese ser despreciable era su prometido, y era su mejor opción ahora mismo. Si ella pudiera elegir, si ella pudiera elegir, se dio cuenta, volvería a casa, con sus padres, a salvo de todo lo malo. ¿Habéis disfrutado Londres?, preguntó el caballero a su lado, y Sara dio un respingo. Él era tan silencioso que casi había olvidado que estaba allí. No realmente, huele muy mal. Lo escuchó sonreír y se dio prisa a mirarlo, pero otra vez todo lo que pudo ver fue su cicatriz. ¿Conocéis Londres, Sir? Sí, tuve esa mala suerte. Ella echó a reír. Pero las personas allí nos miran llenos de conmiseración por vivir en el campo. Es porque aman su propia fetidez. Si la ciudad estuviese llena de cadáveres, no podría oler peor. Sara rió ahora abiertamente, pues era exactamente lo que ella pensaba. Le sorprendía también que este caballero tuviese sentido del humor. Había pensado que era alguien más bien taciturno, solitario y poco dado a distensiones de este tipo. Era grato poder reír un poco también. El corazón de Wulfric no dejó de latir con fuerza por largo rato. No se calmaba, ni un poco. Ella reía precioso, sus ojos se iluminaban y sus mejillas se sonrojaban. Qué hermosa era, qué noble, qué inteligente. Le gustaba su sentido del humor. Le gustaba que no se cubriera la boca para reír y lo hiciera entre dientes, como hacían normalmente las damas. Le gustaba toda ella. Pero es de Frederick, se recordó, y la alegría se le deshizo como la nieve al sol. Era de Frederick, en la próxima primavera se casarían, y él tendría que verla con él para siempre. No tenía por qué, se decía. Bien podía volverse un mercenario y dejar el castillo o ponerse al servicio de otro señor.
Con su rostro no encontraría quehaceres muy nobles, pero al menos dejaría de verla. Esto se estaba volviendo demasiado serio, y ya una vez se había enfrentado a Frederick por ella. Estaba tentando demasiado su suerte. Era mejor parar. Será mejor que volvamos al castillo, dijo de repente mirando al cielo, que se había encapotado de nubes. Sara miró también hacia arriba y frunció su ceño. Antes había estado muy soleado, pero parecía que se estaba formando una tormenta. Dieron la vuelta y se encaminaron de vuelta al castillo. Cuando atravesaron sus murallas, las gotas de lluvia empezaron a caer, lo que les hizo correr. Sara y Claire se refugiaron en sus recámaras y vieron el cielo querer caerse a pedazos sobre la tierra. Tan fuerte estaba lloviendo. Lady Sara, dijo Lady Diane entrando a la recámara, Lord Russell os solicita. Ella miró a Claire un poco intrigada, pero no desoyó la orden. Siguió a la rubia dama y se encontró a Lady Lettice al lado de su esposo, también a Frederick. Empezó a sentirse nerviosa. Tenemos algo importante que comunicaros, Sara, dijo Lord Russell, y Sara no pudo pasar por alto que él había omitido su título de cortesía. Mi señor, contestó ella con un asentimiento, mostrando su disposición a escuchar. Vuestro padre está muerto. Al oír aquello, Sara cayó de rodillas en medio de la sala. Todo su mundo se quedó en blanco de repente, y por largo rato no fue capaz de ver nada. Su padre muerto. De inmediato, a su mente llegó el apacible rostro de Lord Wulfgar, la sonrisa que hacía que se le hicieran arruguitas alrededor de los ojos, su pelo rojo. No, susurró. Fue más como un suspiro de negación que se escapó de sus labios. No. Las lágrimas se formaron rápidamente en sus ojos y rodaron hasta su barbilla. Miró al fin alrededor, pero solo vio el rostro duro de Lady Lettice y Lord Russell. Y el de Frederick, tan inexpresivo, como si no le importase en lo más mínimo la mala notica que ella estaba recibiendo. Hubiese querido tener a alguien a su lado para apoyarse, pero estaba sola, recibiendo las peores noticias que jamás imaginó. No es posible, volvió a decir. Lord Russell, debéis estar equivocado. No es así, está muerto y es una noticia confirmada. Por favor, no... Y eso no es lo peor que tengo que deciros. ¿Qué? Tal parece que vuestro padre cometió la estupidez de enfrentarse al rey Juan, así que fue despojado de sus títulos y sus tierras, y, en una escaramuza, murieron él y su hijo mayor. No, no, mi padre no, gritó ahora. William, no. Así que ya no sois Lady, sois solo Sara. ¿Por qué estáis mintiendo? Callaos, gritó Frederick caminando hacia ella. Sara cayó sentada al suelo ahora, mirándolo desde abajo. Estoy harto de vuestras impertinencias, harto de vos. Dejadme ir a casa, pidió Sara. Quiero verlo con mis propios ojos, quiero oír de mi madre que de verdad mi padre ha muerto. ¿Insinuáis que estamos mintiendo? Preguntó Lord Russell rojo de ira, pero Sara no se percató de eso, sino que siguió. Quiero ver a mi madre, por favor. Dejadme volver a casa. Ya no tenéis casa, gritó Frederick más cerca de ella. Vuestro castillo fue expropiado, cuando vuestra madre, luego de que vuestro padre muriera, no quiso desocuparlo. Fue sitiado y destruido. Todos están muertos. ¡No! Gritó Sara con toda su garganta casi en la cara de Frederick, y éste le dio un golpe tal que la dejó inconsciente en el piso. Ya no había blancura alrededor. Todo parecía ser un mar negro, oscuro y cruel, que la engullía y la despedazaba. Y todo su cuerpo dolía, y ella perdía la capacidad de pensar, de llorar. Su padre muerto, su castillo destruido, su madre, sus hermanos, asesinados. ¿Por qué? No era capaz de encontrar la razón. Solo sabía que las únicas personas en el mundo que en verdad se preocupaban por ella ya no estaban, que las personas a las que ella más amaba, y por las que también daría la vida, se habían ido. No, tienes que saber, se dijo, tienes que verlo. No creas, ellos son malos, no creas. De alguna manera, logró liberarse de un peso que le obnubilaba la mente y abrió de nuevo sus ojos. Se dio cuenta de que estaba apoyada en el regazo de Claire, que también lloraba, y Agnes y Sue la miraban con profunda lástima. No me miren así, quiso decir. Si me miran con lástima, se hará verdad, y por ahora quiero creer que hay un error.
No, no, dijo ella levantándose, pero le dolía el ojo, se tocó, y notó que estaba hinchado. Se dio cuenta entonces de que había más discusiones alrededor. Lord Russell estaba en medio de Sir Wulfric y Frederick, como evitando que se golpearan el uno al otro, y Sara se preguntó qué ocurría. De repente, Lord Russell sacó su espada y apuntó con ella la garganta de Wulfric, que dio un paso atrás mirando a su padre sorprendido. No tentéis vuestra suerte, le dijo Russell a su hijo, no me deis excusa para mataros. Largaos de aquí. Él golpeó una dama. ¿Y a vos qué os importa la dama? Gritó Frederick. Es una deshonra. Callaos ahora mismo, gritó ahora el lord, casi enterrando la punta de su espada en la dura piel del caballero. Sara miraba la escena aún conmocionada, sin capacidad para reaccionar. Como pudo, se puso en pie y miró a Wulfric. Ahora mismo, él era el único de su parte. Se estaba peleando con Frederick y el lord por defenderla. Él la miró entonces. Decídmelo vos, le pidió ella entre lágrimas. Vos no me mentiríais, ¿verdad, señor caballero? Él abrió su boca, pero de ella no salió sonido. Decidme que mi padre no está muerto, que Albermel está intacto, que mi familia está bien. Decídmelo vos. Niña estúpida, increpó Lord Russell. Te lo juro por mi nieto que lo que he dicho es verdad. Muertos. Todos están muertos. No, volvió a gritar Sara. No puede ser. Traicionó al rey. Mi padre jamás haría algo así, pues lo hizo, puso la honra de su hija por encima de la vida de toda su gente. ¿Qué? Susurró Wulfric. Juan la quería como amante, y Albermel se opuso. El muy estúpido armó un ejército para derrotarle. Obviamente perdió. ¡No! Volvió a gritar Sara, ahora con el terror pintado en el rostro. ¿Es... es mi... culpa? Lord Russell sonrió. ¿Qué os puedo decir? Vuestra belleza ha significado la destrucción de todo Albermel. Sara no lo pensó. Fue más un acto reflejo, y corrió hacia la espada que empuñaba Lord Pembroke y se arrojó contra ella. Todos gritaron a una voz. Claire trató de detenerla tomándole la falda del vestido. Lord Russell bajó el arma, y Wulfric la alzó por la cintura en dirección contraria, pero fue muy tarde, y Sara de Albermel se hirió con ella. Wulfric la encerró en sus brazos completamente asustado, y buscó en su rostro el lugar de la herida. Niña tonta, pensó, te has arruinado el rostro. Tenía una cortada en la mejilla derecha a la altura de la oreja. No sabía si eso dejaría cicatriz, pero la sangre no dejaba de salir. Pero entonces reparó en que su mano derecha estaba peor, pues con ella Sara había sujetado la afilada espada de Lord Russell para herirse a sí misma. Hay que curarla, gritó alguien, una de las damas de Sara, y él asintió. Con ella en brazos, corrió hacia la torre donde sabía que estaba su recámara. Ella no pesaba nada, o así le parecía. Estaba desmayada entre sus brazos, un peso muerto, pero para él era como llevar una pluma. Le abrieron la puerta y él entró raudo con ella, la apoyó con suavidad en la cama, blanca y suave, y la almohada se manchó de sangre. Wulfric se angustió. ¿Por qué, niña tonta? ¿Por qué te has arruinado ese hermoso rostro? Por favor, susurró ella, despertando. Decidme que solo es una pesadilla. Decidme que no es cierto. Wulfric se mordió los labios, respiró hondo y habló al fin. No es una pesadilla, milady, le dijo. Pero eso depende de vos, de vuestra fuerza. ¿Lo soportaréis o sucumbiréis al dolor? Ella lo miró fijamente, por un momento, con ira. Luego, comprendió qué quería decir él con esas palabras. Él sí que debía saber qué era el dolor, lo tenía marcado a fuego en el rostro. Sintió que le apretaba suavemente la mano sana, y ella se aferró a él y volvió a llorar. Lloró y lloró lo que pareció una eternidad, y no dejó que nadie le viera el rostro, solo Sir Wulfric. Él le limpió la herida, y aliviado, comprobó que no era profundo. Él se había hecho antes cortes más serios y no le dejaron cicatriz, pero no sabía cómo sería en la suave y blanca piel de ella. Cuando estuvo limpia y curada, la dejó sola. Ella, al fin, se había quedado dormida.